todos y todas. Bienvenidos a su programa Ahora sí con Fafi Fafico. Gracias por elegirnos y darnos un espacio en su tiempo. Para nosotros es un gustazo estar de nuevo con ustedes. Como saben, nos encanta leer sus comentarios, así que búsquenos en las redes como Ahora sí con Fafi Fafico o como Fafi Fafico RD. Escríbanos, porque al final, si no participamos en los asuntos que nos impactan y nos quedamos sentados al margen, terminando siendo espectadores de nuestro propio futuro, y de eso nada. Entonces, antes de empezar el tema de hoy, que es muy interesante, un tema actual, quiero invitarles a que pasen por nuestro canal de YouTube para que vean el excelente comentario del arquitecto Juan Díaz Paniagua, que es nuestro reportero desde Bruselas, donde nos trata de hallar temas de relevancia a la diáspora dominicana, lo cual es parte de nuestro compromiso de ponerle valor a las ideas de esa diáspora, abrirles un espacio que merecen a nivel local para que sus conocimientos, lo que aprendieron, impulsen el desarrollo de este país. Aprovecho también, antes de dar el tema, para dar los ganadores del libro Bienes Raíces desde un punto de vista legal. Recuerdan que el 18 de enero vino Reina Echenique a hablarnos de la nueva ley que rige la venta de alquileres de vivienda en el país. En ese programa Reina nos dejó su libro y para el primer seguidor que comentara en las redes. Saliendo ganadora María Fernanda, y la felicitamos muchísimo, pero la autora se sintió muy motivada por el comentario de Charles, que escribía casualmente desde Bruselas, y le regaló otro libro a Charles. Pero aprovechó y nos dejó un tercer libro que va a ser para el televidente que en el día de hoy mande el primer mensaje diciendo Reina Echenique a nuestras redes. Recuerden que estamos en todas las plataformas como Ahora sí con Fafi Fafico y como Fafi Fafico RD. Y ahora sí pasamos al tema del programa y nuestros invitados. El tema es la situación actual de Cuba. Para ello tendremos como panelista a Rafael Cucuyo Báez, miembro fundador del Movimiento 14 de Junio, participante en la lucha contra Trujillo, en la Guerra de Abril, en la lucha contra Balaguer. Pero aparte de eso, el ingeniero Báez se desempeñó como embajador de la República Dominicana en Cuba del 2000 al 2004. A él lo va a acompañar Fafa Taveras, que al igual que Cucuyo, tiene una vinculación especial con la isla de Cuba. Como ustedes saben, Fafa se entrenó en Cuba y fue artillero de un tanque que ayudó a la rendición de la fortaleza Osama y los Cascos Blancos en el 65, y fue a su vez presidente de la Asociación Antiimperialista del Caribe, que fue una plataforma de articulación política activa en la época más fuerte de la Guerra Fría en el Caribe. Entonces, con esto los dejo con Fafa para que introduzca el tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con un hecho cierto. Cucuyo y yo somos dos hermanos de la vida. Nos conocimos desnudos y torturados en una cárcel de la 40, después que ambos nos dieron una pela, cuando el 14 de junio. Y ahí nos preguntamos, ¿tú quién eres? Y desde ese momento hemos estado a un nivel inseparable, a tal grado que Cucuyo tiene un hijo y yo tengo otro, y a los dos, como parte de ese vínculo de nosotros, lo mandamos juntos a formarse a Cuba. Cucuyo fue el coordinador durante 4 años de el esfuerzo de unidad del Caribe después de la invasión de Granada, en la que yo tuve que asumir como coordinador general, pero Cucuyo era el ejecutivo. Y después de estar 4 años en esa función, tuvo 4 años más como embajador en Cuba. Entonces, muy pocos dominicanos tienen el vínculo que pudo crear Cucuyo en 8 años de esa doble relación. Por eso él y yo nos pusimos de acuerdo para trabajar hoy aquí en un programa en vista de la situación que tiene Cuba. El presidente Trump ha hablado con ese criterio vulgar que lo ha hecho de amenazar la integridad cubana y de ordenar una persecución de cualquier país que quiera auxiliar a Cuba ahora en el servicio del petróleo o de cualquier otra actividad. Y en función de eso, nosotros creemos que se está viviendo una situación que lo que hace es agravar 60 y pico de años del cerco de Estados Unidos a Cuba.
aislándola, hostigándola, y que Cuba pervivió en ese tiempo en una actitud de no transigir con la sumisión a la voluntad injerencista de Estados Unidos. Entonces, Cocuyo y yo hoy, a la luz de esta realidad, decidimos que lo mejor era que nosotros dos hoy viniéramos a este programa a poder ratificar nuestra leal relación con Cuba y a poner en evidencia el hecho cierto de que Cuba no debe tener ningún temor, porque en definitiva su concepto es muy claro: patria o muerte. Señores, quédense para el próximo bloque para que sigan con este tema tan actual. Buenas noches, amigas y amigos. Este es un programa para mí de alta significación, porque compartirlo con un hermano de la vida como es Cocuyo, con una relación que hemos tenido nosotros ininterrumpidamente a todos los niveles, en el más alto grado de la transparencia y de la confiabilidad personal. Y hoy estamos aquí porque los dos somos amigos históricos de Cuba, que desarrollamos un vínculo en forma tal que podemos decir, Cocuyo y yo tenemos una deuda impagable con Cuba, en el sentido del trato que él recibió, de los servicios que le prestó y del hecho que en última instancia su hijo Rubén y mi hijo Fafico lo mandamos los dos a formarse a Cuba. Entonces, con esa tradición ha sido preocupante uno asistir a este momento donde el despliegue del autoritarismo de Estados Unidos ha llegado a un nivel como ese de organizar una invasión especializada a Venezuela, de tener su presidente y llevárselo hacia Estados Unidos acusándolo de ser jefe de una pandilla de narcotraficantes. Y luego decir que al país que negocie con Cuba o le facilite el petróleo en este aislamiento que Estados Unidos ha propiciado, va a ser tratado sin ninguna consideración de parte de la Armada de Estados Unidos. Y en una situación como esta, nosotros entendíamos que era importante que viniéramos acá, porque yo creo que la gente sabe que Cuba tiene como 60 años de un proceso interno, defendiendo su autonomía, su independencia, planteando una solidaridad con las luchas revolucionarias del mundo y ratificando su compromiso de ser un gobierno esencialmente de servicio popular. Estados Unidos le ha molestado a Cuba. Ha sido una perturbación, porque en el fondo es un ejemplo. Y sobre todo, la dignidad y el decoro de que Cuba haya soportado durante más de medio siglo la injerencia, la intervención y la agresividad de Estados Unidos. Pero ahora, como hay un desbordamiento del cambio de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, porque hay un bloque alternativo como el BRIC que está consolidándose, y entonces Trump ha querido recuperar el poder que va perdiendo, tratar de fortalecer su autoridad con declaraciones que no parecen ni siquiera pensadas. Porque, miren, defendiendo una guerra en Ucrania con toda Europa a su servicio, amenazando a Irán con una intervención y de paso comprometiéndose a enfrentar a Cuba y a aislarla, al mismo tiempo que ha tratado de hostilizar a sus dos vecinos, a Canadá y a México. Es un momento de profunda perturbación y por eso estar aquí nosotros dos, Cocuyo y yo, para ratificar nuestro respaldo a Cuba y explicarle a la población que así como Cuba ha resistido más de 60 años, también resistirá cualquier tipo de desbordamiento de Estados Unidos defendiendo su autonomía, su propia independencia y el legítimo derecho que tiene cada comunidad de ser autónoma e independiente. Cocuyo fue, como hizo la presentación Fafico, jefe 4 años de la unidad
del Caribe, que a propósito de la invasión de Granada, se creó con todas las islas creyendo que la llegada de Estados Unidos a Granada era un anuncio de que iban a tratar así a todas las otras islas. Yo fui nominado como el responsable de esa coordinación, pero el Ejecutivo, el que se fue a Cuba, el que duró 4 años siendo el coordinador efectivo de esa alianza y de esa unidad de Cocuyo, y después el gobierno lo nombró 4 años más como embajador. Poca gente ha tenido una relación de esa envergadura con Cuba. Así que con ustedes, aquí yo le presento con mucha alegría a este león de la actividad política que se llama Rafael Báez Cucuyo. Gracias, Fafa, por esa introducción que yo creo que es una verdad en el sentido de que ambos somos amigos de Cuba. Y como estamos aquí con una nueva generación, naciones aliados, todo lo que ellos podían ofrecerle para que la libertad y la democracia fuesen factores básicos en su desarrollo. Y nosotros los dominicanos le agradecemos a Cuba y en particular nuestra generación de que nos hizo despertar frente a la cruenta tiranía que sufría este pueblo con Trujillo. Cuba aportó dinero, hombres, armas, para que los dominicanos vinieran en varias ocasiones a este país a salir de la dictadura de Trujillo. Y hizo que nosotros, que la generación de nosotros, cuando desarrolló su revolución, hiciéramos conciencia que también los dominicanos podíamos salir de esa tiranía. Es decir, que los dominicanos estamos comprometidos con Cuba, de ser leales con Cuba, porque ellos han aportado suficiente para que hoy esta juventud pueda vivir en la libertad que hoy tiene la República Dominicana. Yo creo que no es verdad que Cuba ha ofendido a los pueblos. Hace 65 años que está sometida a un cruel bloqueo. Un cruel bloqueo terminada ha servido también para tener cárceles o cárcel que le haga daño a personas del mundo tú hablas civilizado. de Guantánamo. En la cárcel en Guantánamo. O sea, no es verdad que los Estados Unidos pueden continuar. Y los norteamericanos que creen en la democracia deben salirle al frente al presidente Trump, primero, que levante el bloqueo, porque el 99%, como señalé, de los pueblos del mundo han pedido permanentemente en la instancia máxima, que es la ONU, de que se levante ese bloqueo. Y todo lo contrario, los norteamericanos deben, además de exigirle el cese de ese bloqueo, hoy deben desarrollar un diálogo con Cuba de respeto y contribuir para que Cuba logre superar la situación en que se encuentran por el efecto de esa férrea determinación del gobierno de Estados Unidos para aplastar un país que, además de haberse liberado de las dictaduras, ha desarrollado un pueblo donde no hay
analfabeto, donde hay una natalidad de los niños superior a la mayoría de los países de América, donde no hay analfabeto profesionalmente tampoco, y que ha desarrollado una serie, aún con ese bloqueo de acciones técnicas que realmente han contribuido para que el mundo pueda superar las dificultades. Con un agregado. A pesar de la inmensa presión que ha sostenido Estados Unidos sobre Cuba, Cuba ha formado un país con una gran identidad en reclamar sus intereses, pero abriendo una inmensa solidaridad con todo el continente y con el mundo. Miles de dominicanos han encontrado en Cuba un tratamiento de la salud que no hubieran podido financiar en ninguna otra parte. Y también yo creo que miles de dominicanos, como el hijo de Cocuyo y mi hijo Fafico, se han formado en Cuba también en esa conciencia de la solidaridad. Entonces, nosotros hablamos con el corazón cuando él y yo estamos aquí ratificando nuestra leal solidaridad con Cuba y alertando a los dominicanos para que no se dejen confundir con la ilusión y el egoísmo de Estados Unidos, que Estados Unidos está viviendo una situación sin precedente y es el fin de la hegemonía de ellos en el mundo unipolar. El mundo unipolar, con un polo que Estados Unidos manejaba, estuvo sometido a la voluntad norteamericana en forma tal que en los últimos 100 años Estados Unidos intervino en más de 50 países a nivel militar para imponer un rumbo o detener alguna protesta, que fue en función de eso el centralizador y el ejecutivo de cualquier cerco a las medidas progresistas que podían poner los ojos diciendo que Cuba tiene que ajustarse a ese pasado que ellos no han podido evitar, borrando la esencia de la autonomía y la libertad de su propio proceso político. Por eso nosotros estamos aquí hoy, y yo lo reitero, este hombre y yo, que somos dos hermanos de la vida, nos tenemos con Cuba un vínculo que yo he calificado de deuda impagable, porque él estuvo 8 años sirviendo en Cuba la unidad del Caribe y sirviendo también a representar y defender los intereses dominicanos en La Habana. Es bueno que sepan que durante mi ejercicio de embajador en Cuba, más de 400 jóvenes dominicanos de recursos disminuidos, principalmente de la frontera, se hicieron con becas dadas por el gobierno de Cuba, profesionales de la medicina y de otras profesiones, sin costarle un centavo al Estado dominicano. Ese ha sido Cuba para los dominicanos. Y siempre que los dominicanos han necesitado la ayuda de cualquier manera de los cubanos, han estado siempre presentes. Por eso, en este año, que quien ha dirigido desde el inicio su revolución, el doctor Fidel Castro, hoy en este año va a cumplir 100 años de haber nacido. Y por eso yo, en particular, estoy inscrito en un comité que se ha creado en este país, un comité de honor para rendirle honores a esa persona que fue el comandante doctor Fidel Castro. Creo que una de las personalidades que en este siglo más se ha destacado en América por su conducta de solidaridad, de liberar a los pueblos amigos de este continente y de otros continentes. Por eso nosotros, creo que Fafa y yo estamos en la obligación de defender a la nación cubana. Por eso he planteado
que el pueblo norteamericano debe recibir de todos los pueblos del mundo de nuevo una presión para obligar al gobierno norteamericano a cambiar su actitud. Una actitud incorrecta, una actitud que no se justifica con la verdad. Cuba no tiene por qué ser maltratada. Cuba ha hecho todo lo mejor que ha podido dentro de sus precariedades para ayudar primero a América, primero el Caribe y Centroamérica y a varios pueblos del mundo para que salgan de la pobreza y de la injusticia. Eso es lo que nosotros queremos sobre Cuba. Yo quiero agregarle una cosa. Viendo objetivamente el resultado del ejercicio de la autoridad de Cuba en esta etapa, usted no puede asociarla ni a la delincuencia que ha caracterizado la mayor parte de los gobiernos de América Latina, de la práctica de la corrupción gubernamental. No existe en la gestión cubana ningún rastro que te diga que la gente pueda impunemente usar a su parecer los intereses que maneja como funcionario público. Y Cuba, además, no aparece vinculada a ninguna actividad en el negocio más sucio, pero más general de América Latina, que es el tráfico de drogas. Y junto con esas cosas, es el país donde ha hecho un mayor esfuerzo por integrar en la cultura activa a todos sus ciudadanos, no importa la edad, y estará abierto para el ingreso y el intercambio con todos los países latinoamericanos. Cuba ha sido un orgullo para la lucha democrática y política del continente. Por eso, este hombre y yo estamos aquí ratificando nuestra leal amistad con el pueblo cubano. Vamos a ver la otra parte del programa. Pensándolo bien, América Latina está viviendo una situación especial. Primero, por el cambio de la función de hegemonía de Estados Unidos en el mundo, porque América Latina era el escenario donde más impunemente podía ejercer su autoridad. Y aunque el intercambio de todos los pueblos latinoamericanos con el pueblo de Estados Unidos siempre ha sido estrecho y fuerte, el comportamiento de la política de Estados Unidos ha sido tratar de imponer la sumisión, sacar ventaja y su jerarquía de autoridad, extraerla precisamente conduciendo hasta los procesos políticos o civiles que estuviesen más cerca de su autoridad sobre los pueblos de este continente. Ahora hay una apertura, la globalización es general, el mundo ya no es un rincón, todo es transparente, todo se sabe y se informa. Y además de eso, de que todo se sabe y se informa, ha crecido la conciencia de los derechos de la ciudadanía en el mundo. Ahora pues, esa herencia del autoritarismo del pasado tiene una dificultad en la generalización de su rechazo. Sin embargo, nosotros tenemos, a pesar de eso, ahora mismo, la mejor relación que jamás habíamos tenido con Estados Unidos. Casi 2 millones de dominicanos viven en Estados Unidos. Y además de que casi 2 millones de dominicanos viven en Estados Unidos, nosotros recibimos de Estados Unidos las remesas, que es una donación, porque es una transferencia de recursos que no nos cuestan nada, que es el hijo de la solidaridad de nuestra base de gente que vive allá. Y también por un problema de nuestra ubicación geográfica, nosotros tenemos a Estados Unidos como nuestro primer cliente en el turismo. Turismo y las remesas son dos fuerzas que uno no puede pasar por alto, independientemente de estas confrontaciones que tengamos que tener, de que favorecen a este país. Entonces los dominicanos estamos tratando de defender y profundizar la relación con Estados Unidos, pero de ninguna manera ser indiferente al abuso de su autoridad en estos pueblos y sobre todo en nuestro vecino con el que hemos desarrollado tanta integridad como es Cuba. Yo creo, Cocuyo, que este es un momento especial para uno defender la esencia de los valores de la política que nos han movido, los intereses del país de donde venimos y hasta
la integridad del continente del que somos parte. Por eso yo estimo que tu presencia aquí conmigo hoy es un acto de firme lealtad de nuestros intereses frente a lo que representa el abuso de la política de Trump y a la amenaza sobre Cuba. Nuestros principales ideólogos de la vida democrática de Santo Domingo, como Duarte, el doctor Peña Gómez, Manolo Tavares, Camaño y una pléyade de héroes dominicanos que han creído en la libertad, han sostenido siempre el principio de la autodeterminación de los pueblos. Por eso, los gobiernos dominicanos en la etapa democrática de este país, en los foros internacionales, han defendido el derecho de los cubanos a tener el gobierno que los cubanos determinen. Pero además de tener el gobierno que los domine, que nadie puede alterar su territorio y su libertad. Entonces nosotros creemos que, como lo estamos haciendo hoy, el Estado Dominicano ha defendido en las Naciones Unidas el cese del bloqueo durante todas estas etapas. Todos los gobiernos de este país, a partir de la muerte de Trujillo, han defendido ese principio. Por eso nosotros llamamos de nuevo al gobierno dominicano con nuestro presidente Luis Abinader a que continúe esa política de defensa de Cuba en las Naciones Unidas, para que esa política actual que el presidente de los Estados Unidos quiere aplicar sobre Cuba sea realmente eliminada. Creo que es importante, como dice Fafa, profundizar nuestras relaciones con los Estados Unidos por las razones que Fafa está exponiendo. Pero también quiero decir aquí que los dominicanos también tenemos el derecho que nos asiste de tener las relaciones con todos los países del mundo, que convenga a nuestra realidad, a nuestros intereses, y respetar a cada país y frente a cualquier problema utilizar el diálogo, un diálogo con respeto y un diálogo realmente donde el interés unilateral no sea el factor principal. Ha sido una batalla larga de la resistencia política para imponer valores universales que regulen la vida. A nivel internacional existe una noción de derecho de que los pueblos tienen la capacidad para resolver su orientación, para hacer efectivamente, sin tener que tocar a otros, el desarrollo de su propia forma de organización. La autonomía y la independencia de las naciones ha sido un factor profundamente fortalecido en los últimos años. La época del imperio y de la sumisión pasó, pero aún quedan la herencia de ese predominio que por el recurso económico o político de otra índole puede ejercer el poderoso sobre el país jodido. Pero nosotros creemos que América Latina necesita fortalecer su conciencia de identidad en el reconocimiento de que los pueblos tienen derecho a establecer su destino, de que la injerencia en ese proceso es indebida y que no puede hacerse, y que lo que hay que fomentar es la cooperación entre todas las naciones, no el pleito o la integración en forma subrepticia o descaradamente abierta de ningún derecho. Yo creo que este programa que nosotros estamos haciendo hoy es una reafirmación de nuestra identidad
de que en América Latina debe instaurarse la democracia y la soberanía de las naciones e imponer la cooperación entre nuestros pueblos, no la confrontación. Con Sí. Cuba tenemos nosotros esa profunda visión como algo en lo que está comprometido nuestra propia vida y nuestro corazón. Ya que hablaste de la cooperación, yo desde este programa saludo la posición de la presidenta de México, Sobre que todo. no ha aceptado que Cuba sea asfixiada por no enviar petróleo. Que a los pesar cubanos de la pueden. amenaza de Trump ha A reiterado pesar su de la voluntad. amenaza, ha planteado que México no puede permitirse el lujo de no contribuir con una nación hermana dentro del principio de la cooperación de los pueblos y no asfixiar a los pueblos por intereses unilaterales. Yo creo que nosotros y el mundo deben realmente unificarse en estos momentos y levantar la bandera de ayudar al pueblo de Cuba y al Estado de Cuba, que hoy está padeciendo de una serie de dificultades. Es el papel que debe enfrentar los Estados Unidos y el gobierno. No asfixiar, sino cooperar, contribuir a que ese pueblo se desarrolle. Yo quiero, para concluir este espacio de nosotros, dejar en el aire una interrogante. El futuro del mundo está dejando atrás la supremacía del poderoso para imponer la igualdad en el derecho. Y desde ese ámbito, no importa la diferencia, todos los países tenemos que ser merecedores de ese reconocimiento. Y la propia fuerza de los derechos humanos ser la vitalidad esencial de la convivencia social. Reiteramos, Cocuyo y yo, Cuba merece el respaldo de América Latina y del mundo, porque ha sido un ejemplo en más de 60 años de autonomía y de libertad, pero también de desarrollo social y de erradicar de la política toda la podredumbre que ha puesto en evidencia la degradación en los últimos tiempos. Sea pues esta intervención la ratificación de estos dos hermanos de que Cuba merece la atención del pueblo dominicano y de América Latina para seguir su camino fuera de la injerencia perturbadora del poder de Estados Unidos.